En Epistémica TV, hoy recibimos a Julieta Briceño Roa. Julieta Briceño Roa estudió la licenciatura en Psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México, la maestría en Antropología Social en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, y el doctorado en el Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados. Actualmente realiza una estancia postdoctoral en la Universidad Pedagógica Nacional en la Ciudad de México. Ha sido coordinadora del posgrado en el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Fue profesora de asignatura en el ICEUAPJO durante 4 años y en la licenciatura en Educación Comunitaria Intercultural en Alotepec, Mije. Actualmente es profesora en la Universidad Nacional Autónoma de México en la licenciatura de Pedagogía. En el 2016 realizó una estancia doctoral en el posgrado de Antropología de la Universidad Federal de Santa Catarina en Brasil. Sus intereses de investigación se han centrado en la comprensión de realidades educativas a través del enfoque etnográfico y se han sustentado en trabajos de campo de largo aliento. Su experiencia en diferentes investigaciones educativas, así como su trayectoria docente y la participación en proyectos de educación en diversos contextos, escuelas normales rurales, jornaleros migrantes, educación superior intercultural, le han permitido conocer diferentes realidades educativas. Por más de 11 años ha acompañado a las secundarias comunitarias indígenas del estado de Oaxaca. Su investigación doctoral y postdoctoral dan cuenta de ello. En Epistémica TV nos interesa relacionar la vida y la obra de quienes construyen el sistema educativo nacional y el conocimiento sobre el mismo. Julieta, muchas gracias por aceptar la entrevista. Tu trayectoria en distintos ámbitos de lo educativo llamó nuestra atención. Bienvenida. Hola, muchas gracias por considerarme en sus entrevistas y en su proyecto de Epistémica y de platicar con el auditorio que verá esta grabación. Bien, pues por lo regular en este programa iniciamos el recorrido desde los orígenes, pero en esta ocasión quiero empezar felicitándote por el reciente reconocimiento que recibiste de la American Anthropology Association. Platícanos en qué consiste y lo que implica. Sí, pues miren, en la AAA, que así se le dice, tiene diferentes secciones y tiene una que es sobre antropología de la educación, que se llama Council of Anthropology and Education. Ahí tienen pues es como un reconocimiento académico a las carreras académicas jóvenes. Y bueno, pues yo participé y tuve el honor de ganar este reconocimiento. Únicamente 8 personas somos parte, o sea, de este reconocimiento anual y dura 1 año. Y lo que hacen parte del reconocimiento es como que te haces parte de un grupo y ese grupo, cada una vamos a tener un mentor que es, uno lo elige y yo elegí, bueno, tiene que ser como un senior, es decir, un investigador con mucha trayectoria en el área que yo trabajo. Así que, bueno, eso fue lo que es un reconocimiento como a mi trayectoria como académica. Y bueno, entiendo que en los últimos años, o a lo mejor y no son los últimos, pero es un poco lo que yo te he seguido, más o menos, hacíamos cuentas hace un rato, más o menos 10 años que nos conocemos. Sí. Has incursionado en el ámbito precisamente de la antropología de la educación. Eh, Percibo que en esto tiene mucho que ver, por supuesto, el trabajo que has realizado con la doctora Elsie Rockwell. eh, y también recuerdo que tenías algunos proyectos educativos. Platícanos un poco cómo ha sido esa trayectoria. Sí, bueno, mi trayectoria en educación es bastante larga. Voy a empezar ahora sí, desde atrás, Adelante, para que adelante. para que se vea un poco cómo se fue construyendo. Yo estudié la licenciatura, como ya dijeron, en psicología y me especialicé en esa época, podías como elegir área. Yo elegí psicología educativa.
y realicé mi tesis con migrantes ñañús analfabetas a la Ciudad de México. Entonces, desde ahí, pues ya comenzó, o sea, tenía, digamos, esa mirada también sociocultural, desde la psicología sociocultural a las apropiaciones de los indígenas a un sistema alfabético castellano, pero eso cómo se vinculaba con el ñañú y con sus prácticas cotidianas. Es decir, lo que me interesó fue ver si ellos utilizaban el transporte público, si compraban Coca-Cola, es decir, qué conocimiento tenían del sistema escrito, de la escritura, del alfabeto, por medio de sus prácticas, aun y que ellos se consideraban analfabetas. Entonces, digamos, esta aproximación teórica estaba muy poco desarrollada en psicología en ese tiempo. Eso me llevó a buscar otras herramientas que me pudieran permitir conocer esa perspectiva de prácticas socioculturales, pero sobre todo herramientas metodológicas. Entonces fue así que pues decidí entrar a la antropología. Entonces apliqué, a mí me interesaba mucho el fenómeno migrante de indígenas a la ciudad y apliqué a la maestría en el CIESAS, aquí también de la Ciudad de México. Y bueno, pues entré sin proyecto, al final hice otras cosas, hice una etnografía sobre una comunidad no indígena rural campesina en el Bajío guanajuatense, pero lo que me dio esa experiencia formativa fue hacer una etnografía profunda. Me metí a la comunidad por 5 meses, entendí todas las dinámicas, bueno, no todas, pero entendí dinámicas que se construyen cotidianamente, sobre todo el trabajo jornalero, el trabajo de los jóvenes, el papel del campo y de la producción agrícola en estas familias nuevas. Y bueno, fue muy enriquecedor para mí esta parte. Sin embargo, cuando salí, cuando todavía no me graduaba, seguí trabajando en cuestiones educativas. Justo trabajé en hacer un plan sobre educación en ese momento para el gobierno. En fin, yo terminé la maestría en el 2007 y comencé el doctorado hasta 2014. O sea, en esos 7 años, lo que hice fue trabajar en cuestiones educativas. Comencé después, en 2008, a participar en un proyecto sobre evaluación, le llamábamos autoevaluación a las anormales. Era una cuestión también de la DGESPE, de la SEP, pero comenzamos a trabajar con profesores directamente, es decir, ellos cómo consideraban que tenían que ser evaluados, ¿no? Hay muchos programas de evaluación, ¿no? Docentes muy desde arriba, y tratamos de construir con la base, digamos, con los profesores a nivel nacional, formas en que ellos se sintieran más identificados. Y después, Perdón que te interrumpa, pero, sí, o sea, este tema me parece relevante para la época en la que lo estabas sí, haciendo, ¿no? O 2008. sea, 2008 y luego todavía vino la reforma de Peña Nieto y todavía, o Sí, sea, se les olvidó eso, ¿no? O sea, ni siquiera tomaron en cuenta esta circunstancia, ¿no? sí, después quisieron hacer cambios curriculares en las normales. Fue toda la época del cierre de normales rurales. Yo conocí 2 normales rurales, ya en una situación terrible, sin apoyo, y aún así evaluadas por el gobierno. Entonces, fue muy bonito trabajar con los maestros y en las visitas, platicar con los estudiantes, conocer su perspectiva, sus intereses. Esto me llevó a conocer el sistema educativo, digamos, desde adentro, ¿no? Fue muy, muy interesante. Y aunque lo mío pues no era formación docente, no es que más bien me interesaba porque conocí realidades educativas que no hubiera conocido, ¿no? De otra forma. Y de ahí me cayó un proyecto que fue lo que me llevó a Oaxaca,
Sí, para los que sepan, hay o había, porque ahorita no sé bien cómo está, primarias para niños y niñas de jornaleros migrantes, que se llama PRONIM. Este programa está dirigido para niños que puedan recibir educación más allá de, o sea, en tiempos distintos del ciclo escolar y que puedan hacerlo tanto en su comunidad como en el espacio laboral, digamos, en la plantación o en el campo, ¿no? Y en esa época querían hacer, bueno, casi debería de ser, ¿verdad? Continuar la primaria a la secundaria, porque si la educación básica obligatoria, ¿no? Es hasta tercero de secundaria, a estos niños solamente les dan hasta primaria. Entonces, se planteó, se quería que hubiera un grupo en Oaxaca, porque como sabemos es uno de los estados con mayor expulsión migrante jornalera. Y pues me tocó ser la encargada de coordinar ese grupo. Y así fue que llegué 2009 a Oaxaca, a pues conocer lo que había. Yo conocí a Oaxaca, pero como turista, ¿no? Y pues fue que conocí las secundarias comunitarias indígenas, conocí el CEDELIO, la ENVIO, el YEPO, porque era un programa federal, pero bueno, con alianzas en los estados, ¿no? Y eso, bueno, pues también imagínense, me hizo conocer otra realidad que tampoco yo me había empapado. Entonces, Perdón, ahí es que ahí no es lo mismo, digamos, estudiar en la Ciudad de México a las comunidades, ¿no? Que bueno, migran, por ejemplo, en el caso hablas de los ñañús o otomíes, ¿no? Que bueno, están ya, digamos, plantados en muchos casos, ya haciendo comunidades bien fuertes en la Ciudad de México. Los mazaguas, por ejemplo, que también tienen comunidades muy fuertes en la Ciudad de México. Pero en el caso, ya venir a Oaxaca es otra lógica, ¿no? Porque es más bien, tienes, digamos, la diversidad en el mercado, por ejemplo, ¿no? O sea, en el sí, mercado escuchas todas las, o las diferentes lenguas, ¿no? Es impresionante para cuando uno va llegando y entonces va uno a la central de abastos y entonces estás escuchando otras lenguas, parece que te fuiste a otro país, ¿no? sí, sí, la verdad era, la primera vez que llegué, que estuve en Oaxaca fue 2000, no, ¿qué 2000? 1995. No, y me acuerdo justo esa cosa de decir, la gente habla otra lengua. O sea, me llamó muchísimo la atención. Y 2009, pues sigue pasando como sigue pasando ahora, ¿no? Y conocer estas comunidades, eh, pues bueno, fue muy, pues yo ya tenía trabajo en comunidades desde antes, pero, pero no digamos como profesionista. Y lo que empecé a hacer, aunque yo ya había trabajado en ese proyecto de DGESPE, pues trabajar con los maestros oaxaqueños. 2009 era muy reciente, 2006, todavía estaba muy crispado el ambiente, muchas tensiones, pues también muchos, no sé si llamarle traumas, pero bueno, había mucho todavía ese sentimiento de la represión. Entonces, digamos que fue un poco difícil, pero hicimos un equipo muy bonito entre profesores de las secundarias comunitarias, una maestra de PRONIM de San Martín Peras y yo, y un maestro de la DEI. Y bueno, en 6 meses hicimos todo un modelo de secundaria para migrantes, con base en las secundarias comunitarias indígenas. Tomamos mucho el modelo de proyectos de investigación. Entonces, digamos que así fue que empecé a conocer la educación comunitaria de Oaxaca, la perspectiva, el modelo pedagógico, sus diferentes formas de aplicación, lo que estaban haciendo los profesores. Y, y pues como que le encontré mucho sentido a pues todo mi desarrollo profesional, o sea, como que muchas cosas como que se encuadraban, ¿no?
Porque en efecto, o sea, ya después de lo que habías hecho en la Ciudad de México, el venir a Oaxaca, ya, o sea, como que no, porque en la Ciudad de México en un momento determinado pudiste variar, ¿no? A grupos urbanos, se me ocurre, ¿no? Exacto. Y no, o sea, más bien fuiste profundizando, ¿no? En este ámbito de la diversidad cultural, de, Ujú. de los grupos indígenas, y en un momento determinado también en esto que, de donde partimos, ¿no? Que es la antropología educativa, ¿no? Sí, y ahí fue que, pues empecé, o sea, yo sin saberlo empecé a hacer antropología educativa. Sin saberlo, eso lo vi pues hasta que empecé a hacer el doctorado. Pero utilizando las herramientas de la maestría, ¿no? Como antropóloga, yo me siento más antropóloga que psicóloga. Utilizo las herramientas, la perspectiva analítica, mis campos de interés, pues tienen mucho más que ver con, con la antropología que con la psicología, ¿no? Y así fue que todavía ni llego al doctorado. O sea, sí fue que estuve trabajando en Oaxaca por Bueno, 5 es que años. cuando te conocí precisamente hace como 10 años, Ajá, eh, más te ubicaba, o sea, bueno, leí tu currículum, decía que sí. eras psicóloga, pero no pensaría uno, o sea, un poco por lo que acabas de comentar, que pudieras ejercer o que estuvieras ejerciendo, que en algún momento hubieses ejercido la psicología, ¿no? Sí, no. Pues sí, no, esa psicología clínica, ¿no? Que es la que más se conoce. Pero sí, no me veía así nunca. Y alguna vez trabajé en esto, pero digamos, no era como lo que más me gustaba. Realmente encontré en la antropología, pues sí, mi identidad profesional, por así decirlo. Y sí, eso fue hace 10 años, 2009. Luego 2010 que entré a trabajar a la UABJO, a dar clase. Y fue que, pues, cuando conocí la perspectiva de educación comunitaria, comencé a trabajar en el CESELLO, que es este colegio, ya hasta se me olvidó, no, el Colegio Superior de Educación Integral Intercultural de Oaxaca, ¿no? CESEIO, algo así. Uh-huh. Y ahí comencé a trabajar 2010 o 2011, no me acuerdo muy bien, para diseñar una licenciatura de formación, de formación de educadores comunitarios para los bachilleratos integrales comunitarios. Esta licenciatura tuvo, porque sí se echó a andar, en el 2011 en Alotepec, Mije, Santa María Alotepec, Mije. Ahí, bueno, arrancamos con, creo que un montón de estudiantes, creo que 80 estudiantes o más, de diferentes regiones de Oaxaca. Y eso fue una experiencia inolvidable. Sigo en contacto con algunas de mis estudiantes. Había mixtecos de la costa, mixtecos de la parte alta, zapotecos de la sierra, zapotecos del istmo, había chinantecos, mijes, bueno, o sea, una diversidad, así como es Oaxaca, ¿no? Pero imagínense en un salón de clase y enseñando, porque lo que dábamos ahí, lo que yo daba era educación primero intercultural y luego educación comunitaria. Fue una de mis experiencias más enriquecedoras como persona y como docente. Aprendí muchísimo. Lo recuerdo con mucho cariño y las recuerdo con mucho cariño a todas y todos. Y bueno, justo ahí fue que decidí que necesitaba pues seguir con mi formación, que no tanto como docente, sino de perspectivas para entender la diversidad y las tensiones y las negociaciones, porque todo puede sonar muy bonito, pero la verdad es muy complicado. Y yo no tenía las herramientas teóricas para entender los procesos que hay en lo comunitario. Entonces así fue que decidí estudiar el doctorado. Pero en general, tú cómo, o sea, tú hiciste tu autoevaluación, digamos, y dijiste, yo no tengo esas herramientas, pero en general, ¿tú cómo veías o si pudieras hacer hoy
evaluación, diagnóstico retrospectivo, ¿cómo verías hoy la situación de ese entonces, ¿no? En términos del sistema tratando de implementar esto, ¿no? ¿Tenía las herramientas, no tenía las herramientas? ¿Tú eras la única que no las tenía? ¿O en general, tú cómo ves? ¿O en Sí, general nadie las tenía? O no sé. no, sí. Lo que pasa es que está, o sea, de la licenciatura en particular, dices, o sea, Sí, sí, los que del estaban, digamos, proyecto. ahí. Ujú. Sí, pues creo que sí, tenía las herramientas. Lo que pasa, creo que ahí la diferencia es que yo soy muy crítica y yo alcancé a ver situaciones que no, en las que yo no estaba de acuerdo y que me hacía falta un poco más de análisis y de, pues es lo que les decía, como de comprender por qué sucedían las cosas y cómo acomodarlas. La licenciatura a los 3 años, yo me fui a los 2 años, a los 3 años empezó a haber broncas, bueno, el Ujú. colegio está inserto en muchas relaciones políticas y relaciones de poder. Ahora esa licenciatura se llama de otra forma, sigue estando en Alotepec, pero la idea principal era formar profesores para los bachilleratos, es decir, como mantener el sistema integral comunitario Ujú. con estudiantes que habían estudiado en bachilleratos en los VICs y que pudieran regresar a sus comunidades como maestros. Porque algo que ahora, bueno, ahora yo lo he visto mucho, lo he visto mucho en las secundarias comunitarias, es que todos los profesores y profesoras, me incluyo, tenemos trayectorias formativas pues muy, ¿cómo les diré? Muy de corte, pues sí, como esta forma escolar típica, muy expositiva, muy del maestro tiene la razón, muy de estrategias docentes, pues muy cuadradas, cuando la educación comunitaria necesita otra mirada, ¿no? Necesita una mirada no solo de colonial, sino epistemológicamente diferente. Y eso pues no los tenemos nadie, o sea, necesitamos formarnos en eso. Entonces, un poco esa era la idea de la licenciatura. Ahora, la verdad, no sé bien cómo está, pero sí sé que de los estudiantes con los que yo estuve 2 años, no, casi, o sea, no son la mayoría que entraron como profesores del VIC. O sea, digamos, no funcionó la idea de que fuera como algo que retroalimentara y mejorara los bachilleratos. Eso sí no funcionó, creo no funcionó. Digo, ya tampoco le hice seguimiento. Hay una tesis de maestría de Carlos Maldonado, el hijo de Benjamín Maldonado, que hizo sobre ese proyecto educativo. No sé bien qué habrá pasado, la verdad. Y digamos, Bien. no me metí a analizarlo. Sí, digamos ya a posteriori, pues era más complicado, tú ya te fuiste, pero digo, mi pregunta un poco era en ese momento, ¿no? O sea, tú cómo percibías, ¿no? Pero bueno, pues ahí está, ¿no? Esa es Sí, la visión. Tú dices, yo en lo personal siento que necesito más herramientas, me hago a un lado, no claro. sé los demás, ¿no? Yo sí voy a formarme, ¿no? Y es cuando entonces te vas a DIE. Eso me voy a ir y justo me voy con un proyecto de educación comunitaria. A mí lo que me interesaba, digo, partiendo de esta experiencia, es que se plantea, digamos, muy desde arriba o sea, que la educación comunitaria retoma el conocimiento comunitario local indígena. Lo que me interesaba indagar en el doctorado era cuáles eran esas prácticas escolares que permiten que el conocimiento comunitario entre a la escuela. Porque se dice que entra, pero nadie dice cómo, ¿no? Y Sí. entonces queda muy bonito el discurso, pero si no entras a las aulas a hacer etnografía de aula y ver cómo están trabajando los maestros, puede ser que los maestros sigan haciendo planas de mame mi mamú, por decir algo, ¿no? O Sí. sigan así, utilizando los libros de texto. Entonces no cambia nada. O sea, el discurso puede estar muy bonito, pero ¿qué está pasando en las aulas? ¿No? ¿Qué hacen los jóvenes? ¿Qué hacen los niños? ¿Cuáles son esas
insights que tienen sobre su conocimiento, ¿no? Sobre la valoración de su conocimiento, la valoración de la lengua, de sus propias lenguas. Entonces, eso fue lo que me llevó el día. Y justo planteé ese tema en mi doctorado y encontré cosas increíbles, preciosísimas, de, pues justamente esto, como qué están haciendo los maestros, qué están haciendo los niños, qué hacen los ciudadanos, bueno, las autoridades, las personas de las comunidades, cómo aportan a la educación comunitaria, ¿no? Digamos, a eso le he llamado como la propia, bueno, también Erika González y Elsie Rowell lo ha llamado mucho, ¿no? La apropiación comunitaria de lo escolar, para que realmente funcione lo comunitario. También esto, la tesis da pistas a que no solamente pasa en lo comunitario, o sea, no se necesita el modelo de educación comunitaria para que la comunidad participe, para que haya valoración del conocimiento, haya valoración de la lengua, se use las lenguas, se construya conocimiento escolar, porque son escuelas, pero utilizando diferentes, pues sí, no sé si, no, diferentes, sí, conocimientos o saberes, ¿no? O sea, que todo pueda entrar a la escuela y se les reconozca como válidos, que esa es la intención, pues, de la educación intercultural, que es la intención, pero no muy lo logra, es la intención de lo comunitario, es la intención de decolonizar los procesos educativos para poblaciones que han sido subalternizadas desde siempre. O sea, cómo romper esa hegemonía, perdón, en el conocimiento, ¿no? Y en las formas Oye, de conocer. y que además las comunidades ya tienen sus propias estrategias, a veces hasta dentro de la propia escuela, a veces fuera de la escuela, interviniendo en la escuela, y supongo que es por ahí muchos de tus hallazgos, ¿no? Exacto. Sí, un poco como para ampliar, para decir, no solamente en este modelo comunitario es que pasa. También encontré prácticas que no eran muy comunitarias. O sea, también encontré prácticas pues escolares, porque es una escuela, porque los maestros se formaron en una primaria y una secundaria, pues, ¿no? Como todos lo hemos hecho, muy pocos en la EMBIO. Entonces, bueno, es muy difícil también que las maestras y los maestros rompan con estas estructuras que, pues los han sometido de cierta forma, ¿no? Y así fue que hice el doctorado y que me doctoré. Sí. Ay. Tienes más o menos 2 años, ¿no? Que te titulaste, si no me equivoco. Sí, De entonces a la fecha, ¿por dónde andas? ¿Qué andas haciendo? pues entré en el 2019 a hacer una estancia postdoctoral en la UPN de la Ciudad de México y estoy continuando con estos proyectos de investigación sobre diversidad, prácticas escolares y diversidad lingüística, enfocada en pues cómo se trabaja la diversidad lingüística en contextos. Sigo trabajando, este proyecto sigue estando en secundarias comunitarias indígenas, pero ya estoy, digamos, eh, consiguiendo hacer análisis extrapolados para otras realidades educativas donde hay diversidad, porque la diversidad lingüística no solamente está en los contextos indígenas, comunitarios, sino hay otros muchos contextos educativos con diversidad lingüística. Entonces, en esas ando y doy clases en la UNAM, en la licenciatura en pedagogía y en la licenciatura en antropología. Justo en antropología doy trabajo etnográfico. Oye, Que pues sigue, estás ahí ya poniendo en práctica toda esa trayectoria de la que en un momento dado te hiciste consciente y que ahora es parte nodal, ¿no? De tu proceso y de tu quehacer cotidiano. Está increíble. sí, totalmente. Y ahí, bueno, con Elsie Rowell un poco para ese paso fue fundamental porque pues aprendí a hacer etnografía de escuela y de aula.
o sea, me enseñó cómo fijarme en las interacciones, cómo registrar las interacciones, todo lo que se produce dentro de un salón de clases, los materiales, las interacciones, las relaciones, los materiales que se usan. O sea, me enseñó a poner, o sea, de lo que se llama en etnografía, ampliar la mirada. O sea, cómo ampliar la mirada en mi trabajo antropológico. Y fue brutal. Yo estuve casi un año, más de un año en una comunidad y bueno, pues de esa imagen vi un montón de cosas, aprendí otras muchas más, pero o sea, fue gracias a Elsie Rockwell, ¿no? Que logré, que ahora me siento antropóloga de la educación. O sea, sí siento que construí un campo y que entré en ese campo, ¿no? De la antropología. Pues digamos que no era algo con lo que empezaste. Cuando entraste a psicología, ¿qué pensabas? Ahora se me ocurre esa pregunta, o sea, ¿qué pensabas cuando entraste a psicología? ¿Qué pensabas de dedicarte o entraste nada más porque no había otra cosa o cómo estuvo? No, entré a psicología, creo que como entramos la mayoría, porque quería dar terapia. O sea, me gusta. Pues fíjate, hasta Es que dónde imagínate. se transformó. Sí, pues es como la psicología que se conoce, ¿no? Sí. Yo, o sea, luego pensé, dije, debí de haber estudiado antropología, pero como en la UNAM no había antropología en Mm. ese tiempo, y yo quería entrar a la UNAM, como que fue así de, bueno, pues esto. O lo uno o lo otro. Oye, y por Sí. cierto, en ese tiempo que estuviste en la UNAM, pues te tocó esta famosa huelga del fin del mundo o la huelga del 99-2000. Eh, Sí. y entiendo, me acuerdo que alguna vez cuando estabas aquí en Oaxaca, recuerdo haberte visto en una presentación de un libro al respecto. Ah, sí. ¿Cómo fue tu experiencia en esa huelga? Platícanos. No, pues imagínense un año de experiencia en una huelga. Bueno, pues eso fue lo que me hizo cambiar la mirada, o sea, de querer hacer otra psicología. O sea, me hizo conocer la psicología social, la psicología colectiva, porque además estábamos en un movimiento pues, colectivo donde las decisiones se decidían en asamblea, donde todas y todos teníamos como el mismo valor y la misma nivel de opinión, digamos, ¿no? O sea, como que algo que se criticó a esa huelga fue que no había líderes, ¿no? Aunque bueno, los medios siempre quisieron poner líderes, pero la verdad es que pues no había. Entonces, pues aprendí a hablar en asambleas, aprendí a hablar en asambleas de 300 personas como eran los EGHs, aprendí la importancia de lo colectivo, que eso como que me conecta mucho con lo comunitario, no por ser indígena, sino por vivir una experiencia, ¿no? Así, de estar y de comer juntos y de decidir qué vamos a hacer. Y yo tenía 20 años, o sea, sí, estaba muy joven, pero todos estábamos así de jóvenes. Todos estaban al nivel, así que Sí, todos estábamos aprendiendo y teníamos una cosa muy clara. O sea, entramos con una claridad para haber tenido esa edad, la verdad, muy impresionante, ¿no? Que era, no pueden cobrar. O sea, no pueden cobrar ni nada, o sea, ni un peso. Ahí, cuando cuando se aprobó este reglamento de cuotas, un poco la forma de convencer fue, bueno, el que menos tenga, ¿no? No va a pagar y el que más tenga, pues va a pagar más, ¿no? Y un poco nosotras lo que decíamos es que empezar, o sea, el problema es que empiecen a cobrar, o sea, eso va a romper eh, la idea de la educación gratuita, ¿no? Aunque se diga que no. Y pues se temía que pues entonces entrara cada vez más personas que pudieran pagar. Cosa que ahora con la UNAM ha pasado un poco, ¿no? Que el nivel socioeconómico ha subido de los estudiantes, pero se temía que se iba a hacer toda una universidad todavía más de élite, la UNAM. Entonces creo que eso nos hizo pues aguantar a lo más que pudimos, hasta que entró la policía tal cual.
O sea, aguantamos pues hasta que ya no se ¿Tú, pudo. tú estabas todavía en el movimiento cuando fue la toma? Sí, O sea, sí te aventaste todo, sí, todo, o sea, eras ultra. era super ultra, no. Bueno, es que hay esas clasificaciones No, y, no, es un eh, decir, es un pero, jugueteo. Pero pero bueno, sí sí, se movían muchas, digamos, muchos tendencias, digamos, formas de concebir el muchísimo. cómo era la universidad, para quién era la universidad, un poco lo que planteabas ahorita. A ver, los dejamos que nos cobren ahorita y ya valió esto, o sea, y entonces tratar de sostener el movimiento fue una cosa complicada un poco por Muy todo el complicado. descrédito, bueno, un poco por decir, pero fue complicadísimo, ¿no? Yo lo veía un poco desde afuera, pues estaba en una organización política de izquierda, pero, o sea, era lo que se notaba, ¿no? Desde fuera se percibía cómo estaban los diferentes grupos ahí encontrados, ¿no? Para ponerse de acuerdo, ¿no? En cómo iban a defender esto y todo el descrédito por parte de los medios de comunicación y efectivamente, o sea, quienes llegaron hasta el final, o sea, bueno, y vas incluida tú ahora, me estoy enterando de esto, o sea, pues es como Sí, para un monumento, o sea, fue realmente complejísimo poder llegar hasta el final del movimiento, súper ¿no? complicado. Yo empecé a trabajar en sep- septiembre o octubre de ese año, entonces iba menos. Pero seguía yendo, digamos, o sea, no vivía ahí, no dormía ahí, pero yo sí seguía yendo, ya no tenía una comisión específica, o sea, sí mi participación como que fue bajando, pero bueno, sí estaba y cuando la represión de la prepa 3 y luego la entrada de la policía, pues fue así de chiripa que no me agarraron, porque estaba, o sea, por algo, pero todas mis amigas y todos mis amigos estuvieron en la cárcel. Entonces, digamos, además luego me eché todo el proceso de cárcel afuera, pero pues también muy doloroso de que estuvieran mis amigas, ¿no? Y mis amigos encarcelados. Y pues con unos cargos que eran así de, bueno, que los van a dejar ahí toda la juventud. No, Entonces, insostenibles y bueno, terrible. sí, pero bueno, eso fue lo que me cambió la mirada profesional, digamos, si lo queremos ver así. Y a partir de ahí fue que empecé a hacer psicología educativa y psicología social. Entonces ya así terminé la carrera con estos profesores y profesoras, además que nos habían apoyado al movimiento estudiantil, porque entrar con profesores que nos iban a tratar mal por haber estado en la huelga, pues no era muy conveniente, Claro. no era la mejor estrategia. Todavía estuviste, digamos, terminaste como un año después de la huelga, más o menos. 2 años y medio, Dos sí, años. más. Ándale. Bueno, o sea, ibas empezando entonces la Pues carrera cuando empezó la huelga. iba en cuarto semestre y en ese tiempo eran 9 semestres de licenciatura. Entonces sí acabé 2002, sí, 2002, por ahí. Ujú. O sea, 2002 yo eres, tenía cuatro. digamos, un ejemplo, digamos, de las repercusiones de esa huelga, ¿no? O sea, por un lado, por supuesto, el haber logrado detener el reglamento, ¿no? Y toda una serie, digamos, de conquistas estudiantiles que ahí se pusieron en juego, ¿no? Ujú. Pero también, bueno, pues, la vida de cada quien, de cada uno de los participantes y lo que hicieron, ¿no? Posteriormente, en tu caso, reconoces que hay un giro importante en tu trayectoria académica. Entonces, sigue siendo entonces una repercusión de esa huelga. Pues, es increíble cómo todavía Es nos, increíble. veintitantos, 20 años después, sigue en nosotros esa huelga. Es muy impresionante. Justo en abril se cumplieron 20 años. Hicimos unas mesas ahí en la Facultad de Psicología y es muy impresionante. O sea, volver a vernos y sí, o sea, todos nos cambió la vida. A unos para bien, a otros para mal, ¿no? Sin duda. Pero bueno, sí, en mi trayectoria formativa, digamos, sí tuvo mucho impacto. Pues Ujú. Julieta, pues muchas gracias por participar con nosotros. Ha sido
una gran experiencia el poder conocer estas cuestiones. Uno conoce a los profesores, a los investigadores, pues nada más por encima, pero el poder indagar hacia adentro, ¿no? Hacia lo que han vivido, cómo han tomado sus decisiones académicas, a mí me parece que es lo que hace más rico, pues lo que hacemos un poco en este programa, ¿no? Y lo que intentamos desarrollar, ¿no? Que los alumnos, que otros interesados en el ámbito educativo, ¿no? Pues también vean, comprendan qué hay detrás de un investigador. Muchas gracias, Julieta. Sí, yo quería decir algo más, pero ya no sé. Adelante, por lo que quieras, de todo lo que quieras decir. No, justo como que, no sé, o sea, me interesaba, como hablando, sí, a los estudiantes o a los que estudian educación, como que vean que es muy amplio sí, como el escenario para trabajar, ¿no? Y que pues vean pues todo lo que, en donde pueden poner en práctica sus conocimientos y que también los investigadores muchas veces, como es en mi caso, porque algunos sí, pero yo nunca pensé hacer el doctorado, o sea, nunca me pensé convertirme en una académica. Todavía no sé si lo voy a hacer, ¿saben? Como que más bien la vida me fue llevando a conocer y la necesidad de formarme por mis intereses, por ver que ahora sí que cuál amplio es el mundo y poder entenderlo. Entonces, esos momentos de coyuntura, ¿no? O sea, en esta entrevista nos has dado varios ejemplos de momentos de coyuntura que te hacen que intentes formarte más en algo que te está interesando en ese momento, ¿no? exacto. Y pues aprovecha, yo toda mi formación la he hecho en educación pública, toda, ¿no? Y pues mi interés es aportar a la educación pública. En donde sea que trabaje, en donde sea, ¿no? O sea, en fortalecerla, ser crítica, pero hacia la no privatización, hacia la defensa de la educación pública, desde lo básico, ¿no? Desde educación básica hasta educación superior, cada vez se acorta más y creo que es algo que pues no debemos de dejar, ¿no? Sobre todo los que somos parte de la educación pública, hijos de la educación pública, por así decirlo. Sin duda. Sí. Y algo que acabas de mencionar también, y yo trato de platicarlo con mis alumnos y con chicos que les doy tutoría, o sea, de repente la investigación no se ve como opción, ¿no? La gente dice, pues quiero estudiar educación, pues voy a ser docente y tan, ¿no? Y no, pues ahorita también tú nos acabas de mostrar, ¿no? Pues yo entré para ser psicóloga clínica, pero pues mira, ¿no? O sea, estás en un ámbito, te has desarrollado en ámbitos, pues, increíbles para alguien que hubiera creído que iba a terminar haciendo psicología clínica. Pues muchas gracias, Julieta. Sí, muchas Qué gracias bueno a que te ustedes. animaste. Sí, gracias por contemplarme. Y mucha suerte. Bien. Muchas gracias, Julieta. Pues a quienes nos están viendo, les agradecemos que nos hayan acompañado hasta aquí. La próxima semana tendremos a otra invitada que nos compartirá sobre su formación y labor en el ámbito educativo. Aquí es Epistémica TV.